Considere el siguiente contexto: el examen de química. Los siguientes datos representan las notas obtenidas por un grupo de estudiantes en un examen de química. Aquí tenemos todas sus notas. Considere las siguientes proposiciones. 1. La media aritmética es 64,58. Entonces, para comprobar eso, tenemos que hacer el cálculo básico de promedio o media aritmética. Y eso sería, vamos a hacerlo acá. Promedio es igual, entonces debo realizar la suma cuidadosa de todos estos datos. Ustedes lo van a hacer y van a verificar que el resultado de esa suma es 850 y se va a dividir entre ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dividido con 12, eso me da un promedio de 70,83. No necesariamente tienen que hacerlo así paso a paso, ¿verdad? Recuerden que ustedes en su calculadora científica pueden digitar directamente toda la suma de estos datos y poner de una vez en forma de fracción el denominador 12 y llegan de una vez a esto, ¿verdad? El promedio de esas notas fue 70,83 y la pregunta o la propuesta número 1 es que si la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, es 64,58, cosa que es falso. La primera no es cierto. Y luego la número 2 dice que en promedio el grupo alcanzó la nota mínima 70. O sea que a nivel general, si analizáramos el grupo como un todo, que si ellos alcanzaron la nota mínima, entonces eso es verdadero, porque el promedio del grupo es de 70,83. La pregunta es por el grupo. Es cierto, hay gente que no alcanzó la nota mínima, pero la pregunta es el grupo, este dato que nos dieron acá. Entonces, en promedio, sí alcanzaron la nota mínima. Por lo tanto, verdadera solamente la 2. A continuación se presenta el total de hectáreas sembradas durante el periodo de 1999 al 2005 en la provincia de Limón de banano y arroz. Entonces ahí tenemos una tablita donde viene el producto, que es banano y arroz, el año desde el 99 al 2005 y aparece la cantidad de hectáreas, por ejemplo, que en 1999 de banano fueron 48.000 hectáreas y de arroz 46.000 hectáreas. Y así sucesivamente con cada año. Pero vean que al final de cuentas tenemos una lista de las hectáreas que corresponden al banano, que son todas estas de acá. Y del arroz también tenemos una lista, ¿verdad?, de las hectáreas que corresponden al arroz. Entonces la pregunta es, en promedio, o sea, utilizando la media aritmética, en ese periodo, ¿cuántas hectáreas de arroz aproximadamente se sembró más que de banano? Nos preguntan por el promedio, ¿cuántas más se sembraron de arroz respecto al banano? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que hacer una comparativa de los dos promedios. Calcular el promedio de las hectáreas sembradas de banano y calcular el promedio de las hectáreas sembradas de arroz y luego hacer la comparativa a ver cuánto más de arroz se sembró respecto al banano. Entonces son, al final de cuentas, dos promedios. Entonces planteamos por acá. Para el caso de las hectáreas de banano, vamos a realizar su cálculo de promedio.
¿Qué debemos de hacer? Para hacer el cálculo del promedio, sumamos todos estos datos que estoy resaltando acá. No los voy a escribir. Ustedes van a hacer la suma, 48,000 más 47,000 y así sucesivamente, teniendo cuidado con esos ceros, ¿verdad? Que no se nos vaya uno adicional o que no se nos quede uno. La suma de todas estas cantidades que acabo yo de marcar me da como resultado 305,000. Y ese que es el total, yo lo voy a dividir entre, a ver cuántos datos sumamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso se divide con el 7, dando un promedio de hectáreas de 43,571,43. Ese sería el promedio de hectáreas de banano. Ahora debo hacer lo mismo con las hectáreas sembradas de arroz. Nuevamente, la misma mecánica, ya saben, ¿verdad? Para el arroz, vamos a hacer la sumatoria de todas las hectáreas, que son esos valores que están viendo ahí. Ese total me da 336,000 y lo vamos a dividir entre 7 porque son 7 valores. Y eso me da a mí un promedio de 48,000. Así exactos me dio esta vez. Entonces, ya tengo el promedio de las hectáreas de banano y el promedio de las hectáreas de arroz. Pero la pregunta no solamente era calcular esto e ir a buscar. Fíjense que ninguno de estos dos valores vienen acá. Entonces, lo que dice es, ¿cuántas hectáreas de arroz aproximadamente se sembró más que de banano? Entonces lo que quiere decir es que yo tengo que ver cuánto más hay de arroz respecto a eso. Y eso lo hago con una simple resta. 48,000 le resto 43,571,43 y eso me va a dar aproximadamente una diferencia de 4,428,57. Valor que lo tenemos aquí en la opción B. Entonces vean que no siempre es calcular un promedio y ya. Por lo general, hacemos el cálculo del promedio, pero luego tenemos que hacer un poquito más, hacer un pequeño análisis respecto a lo que nos pide el ejercicio.